Em, Sí, sí, sí. Wow. Pues nada, como que me pareció muy interesante cuando empecé como a indagar sobre el tema, que es un término acuñado en México, ¿no? Y entonces, a pesar de que es una situación que puede pasar en muchos lugares del mundo y que nos hemos dado cuenta ahora que el corto ha estado viajando y que hemos podido como dialogar con gente de otras partes en torno al tema, sabemos que sucede en otros lugares, pero digamos en México es tan, tan, tan común que incluso tiene como su propio nombre, ¿no? El fenómeno. Y entonces como que a mí me pareció que, pues sí, que era un gran título, o sea, de entrada como que encarnaba un montón como de la situación y de lo que atravesaba. Y ya a la hora de pensar en, porque los festivales siempre te piden como el título en inglés, ¿no? Como la traducción. Pues justo con mi corto anterior igual no hice traducción porque se llamaba Olote y para mí Olote era como un significado también muy importante. Y funcionó que se quedara con el título mexicano y entonces hice lo mismo con Casa Chica. Y pues nada, como que es muy bonito ver todos los títulos en inglés y tal, y que el Casa Chica pues permanece, ¿no? Como en español. Un poco por ahí. En realidad, o sea, cuando yo hablo de que inició como un proceso documental, es que tengo un documental, o sea, aparte, que yo hice en la pandemia, como parte del programa del CCC, de la Escuela de Cine donde yo estudié, te piden hacer un documental, ¿no? Tú pasas como por el periodo documental y tienes que hacer un ejercicio documental. Entonces, estaba yo como en esas, con las clases y todo, entra la pandemia y nos suspenden todos los rodajes. Y entonces como que yo no quería justo suspender como el proceso y pensé qué puedo hacer con la camarita que yo tengo, ¿no? O sea, como con micros que me prestó un amigo y qué tengo a la mano y pues lo que tenía a la mano era la cercanía con mi mamá en ese momento. Y entonces pues yo ya traía como un poco atravesado el tema como de la pregunta de cómo me había enterado yo que tenía una media hermana, porque es algo que no recuerdo, no tengo esa memoria. Y entonces empecé a hacer un documental que respondiera a esa pregunta a través de diálogos con mi mamá y con mi hermano, ¿no? Como de ustedes, cómo se acuerdan qué sucedió, cómo fue que nos dimos cuenta, quién me contó a mí. Y entonces hice un documental durante la pandemia alrededor del tema. Y gracias a ese documental, como que lo que más me llamó la atención fue la diferencia de perspectivas, que mi mamá recordaba una cosa, mi hermano recordaba otra, yo no recordaba nada. Y entonces ahí fue como empezó a surgir la idea de escribir la ficción, como de ese momento pues tan importante en la vida familiar, ¿no? Pues sí, o sea, como lo de las perspectivas y como la memoria fue una cosa que surgió desde el guión, porque el guión surge como este documental, entonces como que eso fue un proceso como bastante orgánico, no diría fácil, pero fue como muy orgánico, como que se iban respondiendo las preguntas formales a partir de la apuesta de la doble perspectiva, ¿no? Em, Obviamente vimos como un montón de referencias, o sea, como que yo estuve estudiando mucho como otros cineastas y otras cineastas habían hecho esto de la doble perspectiva, entre referencias muy chingonas como Rashomon y de pronto unas más así planas y llanas como tal capítulo de How I Met Your Mother hicieron, ¿sabes? Como, o sea, yo me puse a ver un poco cómo funcionaba la cosa en general, ¿no? Y luego ya fue como a partir de la intuición. Y con un equipo de trabajo hermoso que pues son quienes en realidad también depositaron un montón como de su conocimiento para apostarle a la tesis de la doble perspectiva, ¿no? Para los exteriores, pues obviamente es un corto estudiantil, entonces obviamente no había nada de presupuesto, así, nada, nada. Entonces no era como que yo como Cuarón pudiera reconstruir el México de los noventas, ¿no? O sea, como que pues yo no tenía esas posibilidades. Entonces, más bien con Ángel, con mi cinefotógrafo, nos fuimos así en el coche a buscar calles. Y curiosamente, como que yo le decía, es que donde yo estudié la prepa, yo siento que puede funcionar porque está como suspendido en el tiempo, como ese vecindario, ¿no? Que es justo atrás del CNA, yo estudié en el CEAR Diego Rivera. Y entonces ahí en la Country Club, pues está el parquecito, que yo pensaba como pues los parquecitos siempre, o sea, como que no se modifican tanto.
y tenemos estas casas que son como de hace un montón de tiempo y que no vamos a tener problema. El problema eran los coches, entonces pues lo que hicimos fue justamente en el coche, cuando filmamos adentro del coche, tratamos siempre de hacer planos contrapicados, ¿no? Ocultando un poco los toldos de los coches que sí se veían en la calle que no podíamos quitar y que eran coches pues de 2024, no, 2022 filmamos. Entonces, pues eran coches ya muy modernos. Y entonces pues esos fueron como algunos de los trucos. Por ahí se nos cuelan cosas, o sea, de pronto si pones mucha atención hay un Oxxo, por ejemplo, ¿no? Que pues los Oxxos en los noventas pues no existían. Pero bueno, ya si estás concentrado en el drama, pues medio pasa desapercibido. Y luego tu otra pregunta era de Raúl Briones. Muchas gracias. Pues sí, igual también es un trabajo en conjunto, o sea, como el proceso de casting, yo tengo un proyecto que se llama Pininos, junto con Meraki Pradis, que es mi mejor amiga, mi socia, mi hermana por elección. Y entonces nosotras llevamos 10 años haciendo casting y coaching actoral. Empezamos especializándonos en infancias y ahora ya pues un poco de todo, ¿no? Nos llaman mucho para trabajar con actores naturales, no actores y así. Y entonces pues justo yo sabía que el casting lo iba a hacer o sea, ella iba a ser la directora de casting. Y entonces pues con los adultos yo tenía como ciertas nociones de qué necesitaba y qué quería, y más bien lo que ella me presentó fue una serie de propuestas visuales de gente que yo conocía, y entonces lo que yo le propuse fue no hagamos un casting, más bien quiero platicar con ellos, ¿no? Como echarme un café. Y pues ese va a ser como el proceso, ¿no? Porque todos los actores y actrices que ella me presentó para mí eran extraordinarias, ¿no? O sea, como que no tenía yo que probar su actoralidad, sabía que lo iban a lograr, pero más bien era una cosa de que tuvieran una relación importante con el corazón del proyecto. Y así fue, y con Briones fue muy precioso porque como que yo le dije, bueno, vamos a tomarnos un café, o sea, le mandé el guión, obviamente, primero para ver si le interesaba el proyecto. Le encantó el guión y entonces me dijo, no, veámonos. Ya nos vimos y empezamos a platicar y fueron como 3 horas de platicar y llorar y como hablar de las heridas paternales, o sea, él le atravesaba la historia de unas maneras muy interesantes y muy preciosas, y como que yo justo le pedí eso, ¿no? Como que le dije, yo necesito en este papel a un gran actor, pero no en el sentido nada más como de lo técnico actoral, sino como a un gran ser humano, ¿no? Que pueda, pues eso, defenderlo, porque obviamente yo antes del cortometraje estaba mucho más enojada que ahora. Y entonces, pues eso, o sea, como que era de yo voy a tender a ser un villano aunque no quiera, y la realidad es que pues no creo en los villanos en la vida real, ¿no? O sea, como creo que las personas son complejas y que este personaje tiene que ser complejo a pesar del poco tiempo que va a tener en pantalla, porque no es el protagonista, ¿no? Y entonces, pues nada, Raúl lo hizo increíble, o sea, como que lo asumió con todo. Y así fue con Daniela Arroyo también, que yo ya la conocía por su trabajo en teatro y que es una mujer preciosa. Igual le echamos un café 3 horas, o sea, muy, muy hermoso. Con Raquel lo mismo. Y con los niños fue una búsqueda como pues vimos como a 200 niños y niñas, porque estábamos buscando sobre todo. Primero empezamos por ellas, porque necesitábamos, o nosotras creíamos que necesitábamos hermanas o gemelas, ¿no? O sea, como niñas que se parecieran físicamente, porque eso era de las cosas como que a mí más me atravesaron en la infancia, ¿no? Como que cuando yo conocí a mi media hermana, pues ver que nos parecíamos y era un shock muy fuerte, ¿no? O sea, como ver tu parentesco con otra persona. Entonces buscábamos eso, no encontramos, o sea, teníamos ahí posibilidades y de pronto aparecieron Katy y Kala en el mismo casting. Ellas no son hermanas, no son primas, no son nada, se conocieron ahí en el casting y como que fue así de, wow, ¿no? O sea, como se parecen, ojalá actúen bien, ¿no? Y lo hicieron increíble, o sea, fue así un hallazgo precioso. Y con Mau, que hace a Quique, ya estábamos en una etapa como tardía del casting, ya teníamos así como a 4 niños que nos gustaban, y de pronto Meraki fue a un llamado a algún comercial o algo así, no me acuerdo qué, y me dijo, oye, acabo de ver un niño extra, o sea, no era así ningún protagónico ni nada, acabo de ver un niño extra que me recuerda a tu hermano. ¿Lo puedo invitar al callback? O sea, él ya se saltó todas las etapas de casting, pero lo puedo invitar a nuestro último callback, y yo confío plenamente en la intuición de Meraki. Entonces le dije, claro. Bueno, llegó y fue así impresionante, no nada más como por la cosa del parentesco con mi hermano, sino porque lo hizo increíble, o sea, justamente lo de la mirada,
fue algo que vimos desde el momento uno y yo dije, ya está, ¿no? O sea, como que este es y nada, como que el trabajo fue hermoso con ellos. Sí, definitivamente algo cambió, cambiaron muchas cosas. O sea, como que yo me peleaba mucho al inicio de tanto del documental como de este corto en la escuela, porque pues además como que en el proceso escolar lo que tienes que es maravilloso, es un grupo de personas que te están acompañando en el proceso creativo, ¿no? Tanto tus maestros, maestras como tus compañeros, ¿no? Y entonces yo me peleaba mucho con la idea de que fuera terapéutico, como que yo decía, no, el arte no es terapéutico, el arte no es terapéutico, esto va de otra cosa, ¿no? O sea, como que tenía una resistencia muy fuerte, sobre todo como por sentir pues, ¿para qué gastar tanto dinero, esfuerzo, recursos del Estado en mi terapia personal, ¿no? O sea, como que pensaba que era muy egoísta hacer eso y entonces estaba muy peleada con esa idea. Y en algún momento, pues justo, o sea, como que el editor, por ejemplo, que pues estuvo desde el momento uno en el proceso por ser mi compañero de clase, me dijo, ¿y por qué te peleas tanto, no? O sea, ¿qué pasa si este proyecto es terapéutico? O sea, ¿cuál es el problema, no? Como es menor por eso. Ya, como que empezó a abrir una posibilidad ahí en mi cabeza de decir, bueno, pues ya está, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Y resultó ser terapéutico no solo para mí, sino para un montón de personas en el proceso. Y ahora en las proyecciones, pues también, ¿no? Y entonces eso me parece como como un resultado muy importante. Y creo que para mí lo más bonito que ha pasado con el corto es que por un lado estoy mucho menos, pues sí, trabada, enojada. O sea, como que estoy mucho más tranquila con el tema. Por otro lado, tuve conversaciones con mi familia que quizás no habría tenido sin el pretexto de este cortometraje. Y lo más bonito que ha pasado es que mi hermana fue al estreno en Ficunam, acá en México. Y pues nada, ella y yo teníamos, o sea, en realidad no teníamos una relación, ¿no? Sabíamos que la otra existía y un poco nos teníamos ahí en redes sociales y por eso ella se enteró del corto y todo. Pero el hecho de que me haya escrito y como muchas felicidades y yo como, oh, muchas gracias, ¿no? O sea, como que yo estaba súper nerviosa y me dijo, oye, tengo muchas ganas de verlo y pues ya le dije, oye, pues se va a estrenar en Ficunam, ¿no? Tal fecha, no sé qué. Y me dijo, perfecto, y ya, y llegó con su esposo y entonces fue como súper bonito que lo vieran. Fue muy bonito que, o sea, como abrazarla al final y no sé, o sea, como que ha sido de las cosas más bellas que me ha regalado el corto más allá de los premios y esto que, o sea, está bien, pues, pero creo que por lo menos en mi vida como que sí transformó cosas importantes y yo pues siempre le voy a estar agradecida a este corto por eso. Ya se puede anunciar, es que hace poco no se podía, pero no, nos vamos a, bueno, ahorita en noviembre están un par de festivales que no me acuerdo muy bien, en una muestra nueva que acaba de levantar un amigo en Portugal, que siento que va a ser, que hay que ponerle atención a esa muestra festival, porque seguro va a estar increíble. Pero bueno, es su primera edición y estamos ahí en noviembre. Y en diciembre nos vamos a Bogo Shorts, en Colombia y a Los Cabos, en una, porque en realidad Los Cabos es un festival de largometraje, pero abrieron este año una sección de como talento emergente o cineastas emergentes o algo así. Y entonces invitaron a algunos cineastas con sus cortometrajes y pues vamos a estar allá. Esos son los que puedo decir ahora, pero el próximo año todavía tenemos como varias, pues sí, como que la ruta sigue. Yo siento que va a seguir un poquito, si todo sale bien y ojalá nos siga yendo súper bien pues hasta mediados del otro año, yo creo. Justo estuvo como que ha estado varias veces en línea, pero justo, ¿no? Como que es por temporadas. Vamos a tener una función que todavía no sé bien la fecha porque estoy coordinando con el Centro Nacional de las Artes. Vamos a tener una función ahí, o sea, en la sala esta del Centro Nacional de las Artes, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, vamos a tener una función ahí. Y, y luego me parece, también en el de Tamaulipas, en el FICMA, que no sé si es a principios
de diciembre, no me acuerdo cuándo es, pero generalmente estos que son mexicanos pues tienen lo de Cine MX o no me acuerdo cómo se llama, que están como en línea. Entonces, bueno, ahí en las redes sociales de Casa Chica en Instagram, yo todo el tiempo estoy publicando, pues sí, dónde se va a poder ver, dónde se puede, sí. Pero digamos, en línea, pues ahorita solo por festivales, ¿no? Como que todavía no lo podemos liberar. Sí, sí. Sí, el documental de hecho está como, no estoy segura de que va a salir alguna vez, porque la experiencia ha sido preciosa la experiencia con Casa Chica, pero sí me he sentido muy expuesta, obviamente, y he sentido que he expuesto a mi familia de alguna manera. Y la gente ha sido bien amorosa y todo, pero al principio, sobre todo los medios, como que no fueron tan amorosos. Y entonces yo sentí una cosa como de mamá leona, así de proteger a mi mamá y a mi hermano. Y el documental, o sea, y acá salen un cachito y todo, ¿no? Pero en el documental, pues sí, es un documental, ¿no? Entonces, como que tiene cosas que, eso, ¿no? Me lo estoy pensando y cuando me sienta segura quizás sale y si no, bueno, fue un proceso para nosotros, ¿no? Ahí no usé dinero del Estado, fue yo con mi camarita, entonces no me da culpa que eso nunca salga. Y, bueno, también antes de decirte que está en puerta. Te quería decir también esto que dices del cortometraje porque me parece muy importante. A mí me ha sorprendido ahora que pues he viajado más porque con mi corto anterior, aunque quedamos en varios festivales también, o sea, como que estuvimos en Huesca y en Drama, y, o sea, como en varios lugares, fue pandemia, entonces yo no pude viajar tanto con el corto, ¿no? Como que fueron misiones en línea o había como restricciones de viajes. Entonces en realidad no había vivido tanto la experiencia del festivaleo como ahora. Y a mí lo que me ha sorprendido es que el cortometraje en otros países en realidad tiene un peso tan importante como el largometraje, o sea, como que no es este trampolín para hacer tu largo, ¿no? O sea, como que más bien es un producto en sí mismo, se comercia con el mismo cortometraje y con las personas con las que yo he estado, por ejemplo, ahora que fui a Egipto, a El Guna, pues eran cineastas profesionales ya con, o sea, algunos ya tenían largometrajes estrenados y estaban ahí con un cortometraje, o sea, como que no se convierte en un trampolín, ¿no? Y siento que acá en México parece que el cortometraje solo es estudiantil y solo es el paso para hacer tu largo, ¿no? Entonces como que siento que, nada, que deberíamos apostar un montón porque no, o sea, porque el corto en sí mismo es una pieza, ¿no? Y es una pieza cinematográfica hecha y derecha, o sea, no le piden nada al largo. De hecho, hay historias que no son para un largometraje, ¿no? Que son para un cortometraje. Pero bueno, eso quería decirte de lo del corto. Y lo que tengo en puerta, contradiciendo todo lo anterior, es mi largometraje, ¿no? O sea, como que estoy trabajando en mi ópera prima. eh, Estoy, pues sí, en una etapa temprana, o sea, como de escritura y desarrollo, como de investigación, pero bueno, eso es lo que estoy tratando de levantar. No les digo espérenlo muy pronto porque levantar un largometraje en este país es un poco complicado, pero bueno, pues nada, ojalá que, pues sí, que la ruta como que siga y pueda filmar esta película. O sea, un corto vive y es por sí mismo y está increíble, pues. Es digital, o sea, sí, grabamos. Es digital, Órale. pero tiene un tratamiento que hizo Ángel, mi cinefotógrafo, porque yo le pedí que, o sea, como que teníamos esta idea de, pues sí, al final todo tiene que apuntar a revisitar la memoria, ¿no? Conceptualmente el cortometraje tiene que ver con las memorias, o sea, es un corto que no necesariamente está sucediendo en tiempo presente, pero es más como un revisitar y reformular memorias. Entonces, para mí como que el material fílmico tenía algo de, pues sí, de lo viejo, de la memoria, de esto, pero no queríamos limitarnos, pues porque el rodaje es con niños, porque había muchas cosas que eran improvisación, decidimos hacerlo en digital y por el dinero, porque es carísimo filmar, y entonces más bien hacer este tratamiento en postproducción. Muchas gracias por el espacio.